Hablaremos hoy de errores y confusiones en los mitos. En los mitos griegos hay una personificación del error. En general las personificaciones no tienen mucha leyenda propia, son meras sustituciones. Donde estaba el sueño pongo ahí hipno y después no hay mucho más. Aquí es Ate, que parece un sindicato, ¿no? El que personifica el error. Se trata de una divinidad livianita que deposita sus pies sobre la cabeza de los mortales sin que ellos se den cuenta. Y bueno, al recibir ese pisotón en el mate es que uno comete los errores. Es decir, los errores no son responsabilidad nuestra, como ya se lo dije muchas veces, especialmente en lo que a mí se refiere, sino por culpa de otros. En este caso, Ate. Ate había sido castigado y arrojado del Olimpo por Zeus, y el motivo era el siguiente. Zeus había predicho que el primer descendiente de Perseo que naciera por esos tiempos sería dueño de la región de Micenas. Y había dos muchachas, justamente descendientes de Perseo, que estaban embarazadas. Una de ellas era Alcmena, que fue amada por Zeus, y la otra era Nícipe, amada por Esténelo. Era la mujer de Zeus, celosa como siempre por las andanzas de su marido, hizo que se retrasara la gestación de Alcmena, la que andaba con Zeus, ¿no? Y recuérdese que recién pudo parir a los 10 meses, fue la mamá de Heracles. Nació entonces primero el hijo de Nícipe y Esténelo, que se llamó Euristeo, y se quedó con Micenas, Euristeo, rey de Micenas. El que llegó tarde fue nada menos que Heracles, que después, por esta u otras cuestiones, quedó subordinado a Euristeo, que famosamente es el que le impuso los 10 trabajos, que después fueron 12. Fueron 10 en principio y después 2 no fueron aceptados y tuvo que hacer otros 2. Bien, Euristeo era el rey de Micenas. Ahora bien, Ate, que estaba del lado de Hera, ¿no?, había distraído a Zeus para que no intercediera en el alumbramiento de su amada. Lo distrajo, que trajo unos cuantos meses, ¿no? Y Zeus entonces se vengó, le cerró para siempre las puertas del Olimpo y lo hizo caer desde lo alto. Cayó en Frigia, en una colina que desde entonces tomó el nombre de la colina del error. Desde allí sale Ate para depositar sus pies en la cabeza de los mortales que han de equivocarse. Algunos dicen que en ese mismo lugar donde cayó Ate se alzó luego la ciudad de Ilión, la ciudad de Troya, ¿no? Bueno, contemos entonces algunos errores célebres o no tanto, que han cometido las personas y los dioses en los mitos griegos. Contaremos lo que le ocurrió una vez a Jasón y a los argonautas. Parece que después de pasar por la isla de Lemnos, aquella donde las mujeres habían sido condenadas a despedir un olor espantoso por su falta de piedad, ¿no? Después, bueno, no importa, después de eso, fueron los argonautas a la isla del rey Cícico, en el país de los Doliones. El pueblo lo recibió hospitalariamente y el rey Cícico, con su bella esposa Clite, los invitó a un banquete donde se honró a Jasón y a sus acompañantes. Se les sirvieron los mejores platos, se hicieron cantos en su favor y, según los mitógrafos, hasta se ofreció la amistad de las mujeres de la isla. Pero a la noche siguiente, Jasón y sus hombres agradecidos volvieron a la nave para hacerse a la mar. Bueno, le dice, ya está, vamos a hacernos a la mar. Hecho esto, y luego de navegar algún tiempo, se levantaron vientos contrarios, hubo una niebla, qué sé yo, y sin saberlo, antes del alba, tocaron tierra nuevamente, en la misma costa de la que se habían ido, en la costa de Cícico y los Doliones. Ahora bien, a causa de la niebla no se dieron cuenta de que estaban en el mismo lugar. Y los lugareños tampoco se dieron cuenta de que eran los huéspedes de la víspera los que estaban desembarcando. Y los tomaron por piratas pelasgos que, como ocurría frecuentemente, iban a atacar el país. Entonces se armó una batalla. Bueno, atraído por el estrépito, el rey Cícico acudió en ayuda de sus súbditos
y cayó muerto a manos del propio Jasón, que le atravesó el pecho con su lanza y lo ensartó como churrasco de croto. Los compañeros de Jasón causaron una enorme matanza en aquel lugar del que no se habían ido. Al amanecer, y cuando se levantó la niebla, las dos partes se dieron cuenta del error y todos prorrumpieron en lamentos. ¡Ay, ay! Jasón dispuso magníficos funerales para Cícico. Por espacio de 3 días los argonautas lanzaron lamentaciones rituales, celebraron juegos fúnebres en su honor, pero bueno, la joven esposa de Cícico, Clite, se ahorcó de desesperación, me imagino que en medio de aquellos juegos. Las ninfas la lloraron a Clite con tal desconsuelo que sus lágrimas originaron una fuente que lleva su nombre. Fuente. Clite. Otro error. Pasemos a Roma, que es más o menos lo mismo. Sobre todo si hay niebla, ¿no? Y sobre todo si hay niebla y sobre todo si se habla de mitos, ya que basta con una sustitución de nombres y las estructuras son las mismas. Citemos ahora a Mucio Scévola. Se trata de un personaje de los mitos o de la historia de Roma. Cuando Roma, después de la expulsión de los tarquinos, Tarquino en antiguo, Tarquino soberbio, ¿no?, se hallaba sitiada por el rey etrusco Porcena, Mucio Scévola decidió darle muerte. Y se le voy a dar muerte al rey etrusco Porcena. A tal efecto se introdujo en el campamento enemigo. Metió tranquilamente en las sombras de la noche, naturalmente, y se voy a matar a Porcena. Pero ahí en la oscuridad y en medio del campamento le vino a la cabeza una idea. No conocía a Porcena. No sabía quién era. Ahí advirtió el error de haberse metido a matar a un tipo al que ni siquiera conocía, no podía distinguir de un chancho. Entonces, cuando advirtió este error, llevó adelante otro. Decidió probar suerte y apuñalar unos cuantos y que Dios se acuerde de nosotros. A la marchanta. Bueno, eso fue lo que hizo, pero tuvo muy mala suerte porque algunos guerreros despertaron, detuvieron a Mucio y ninguno de los asesinados por él resultó ser Porcena. Ahora contemos cómo terminó Mucio. Atrapado, fue conducido ante el rey, al verdadero Porcena. En ese preciso momento traían un brasero lleno de brasas ardientes, destinado a la celebración de un sacrificio. Mucio Mucio puso en el fuego su mano derecha, o sea, esta, y dejó que se consumiese sin quejarse. No dijo nada. Porcena, admirado, ordenó retirar el brasero y escuchó a Mucio. El romano dijo, lo cual era falso, que 300 de sus hombres aguardaban la ocasión de realizar la empresa en la cual él había fracasado, y para la cual había sido designado simplemente por sorteo. Y Porcena se asustó, se dijo, si este tiene tanto valor, hay 300 como él, y no fue elegido por su valor, sino por sorteo, estoy ante un problema. Y entonces el rey Porcena concertó un armisticio con Roma, que de otro modo no hubiera acordado. Mucio, que resultó manco a causa de su sacrificio, tomó desde ese momento el nombre de Scévola, que naturalmente quiere decir el sur. Hablemos de un error claro y contundente y de consecuencias rápidas. Cuando Heracles, después de su matrimonio con Deyanira, vivía en la corte de su suegro Eneo, el rey de Calidón, provocó una desgracia. Vivía también allí un niño llamado Eunomo, que pariente de Eneo, era pariente de Eneo y trabajaba ahí como copero, quiero decir, servía las copas, atendía las visitas. Y en una oportunidad parece que el chico derramó en las manos de Heracles agua tibia que estaba destinada a lavarle los pies. El héroe se enojó y quiso castigarlo. Le dio un bofetón, pero como tenía tanta fuerza, lo liquidó. Heracles tuvo que desterrarse, ya se sabe que el que cometía un homicidio se desterraba. Se marchó a Traquis con Deyanira para
purificarse luego del involuntario asesinato. Pero en la historia de Heracles hay un error mucho más gracioso. ¿Qué es este? También para purificarse, andá a saber qué otro asesinato. Heracles asesinaba, cada tanto se cargaba alguno. O no sé por qué situación, Heracles fue obligado a servir como esclavo durante algunos años, o durante un tiempo determinado, a Ónfale, una señora llamada Ónfale. Pero se cuenta, dicen, no todos los mitógrafos están de acuerdo, que ella se enamoró de Heracles y en realidad no lo usaba como esclavo, sino como amante. Otros dicen que se casaron. El caso es que estaban ahí. Fue una época en que Heracles casi no mató monstruos, salvo los que la propia Ónfale le mandaba matar. Pero estaba ahí en medio de luna de miel. Y solían amarse en una caverna al oscuro. La antigüedad casi no conocía el amor con luz, no por falta de luz eléctrica, sino también por falta de costumbre. Está lleno de historias. Los mitos están llenos de historias de personas que no reconocieron sustituciones, la sustitución que se producía en la cama, ¿no? Estoy pensando en Jacob y sus esposas, etcétera, ¿no? Y el caso es que andaba por ahí el dios Pan. Y el dios Pan, usted sabe que no dejaba títere con cabeza, y estaba un poco enamorado de Ónfale. Y entonces dice, ya sé lo que voy a hacer. Una noche voy a esperar que estos se duerman adentro de la caverna, voy a entrar al oscuro y me voy a abusar de Ónfale. Y el total otro que se va a dar cuenta. Está durmiendo. Muy bien. Pero tuvo mala suerte, porque justamente esa noche, por jugar, Ónfale y Heracles resolvieron cambiarse de ropas. Y Heracles se puso las prendas de seda de Ónfale, y Ónfale se calzó la famosa piel de león que tenía Heracles, que conocen todos los que compran naipes Victoria, en el comodín. Y Pan, el dios Pan, se metió en la cueva al oscuro y empezó a tantear. Cuando tanteó la seda, ahí descargó su arsenal de caricias y era Heracles. Heracles se levantó y le encajó una patada que lo arrastró como a 30 metros, quedó muy maltrecho el dios Pan y tuvo que marcharse sin haber llevado a cabo sus propósitos. Es divertido ese error. Así que mucho más divertido que estos que hemos contado, ¿no? Pero que hay un último error que vamos a referir, que es este. La primera, también Heracles, también tiene su gracia. La primera hazaña de Heracles durante su adolescencia, ¿no?, fue matar al león de Citerón. Después mató a otros leones. Pero el león de Citerón, una fiera de tamaño y ferocidad tales que producía verdaderos desastres en los rebaños del rey Tespio. Ningún cazador se atrevía a enfrentarlo. Heracles resolvió librar aquellas tierras de la bestia y se instaló en la casa de Tespio. Pasaba el día cazando y por la noche iba a dormir al palacio. Al cabo de un tiempo, finalmente lo mató al león. Sin embargo, el rey y su esposa, Megámede, aprovecharon la estadía de Heracles para otro propósito. Estos reyes tenían 50 hijas, ni una menos, y querían tener nietos que fueran hijos del héroe, y lograron que Heracles se uniera a una de las muchachas durante la noche, de la cual el héroe se había enamorado, y a la que invitó a continuar aquellos encuentros. A él le gustó una, y dice, ¿por qué no venís? ¿Qué sé yo? Se unió a esta chica. Después dijo, seguí viniendo, qué sé yo. Y Heracles pensó desde ese momento que se encontraría siempre con aquella muchacha, pero era un error. Todas las noches Megámede, la madre, se las arreglaba para introducir en la cama de Heracles a cada una de las 50 hijas. En la oscuridad se unió con todas
pensando que era la misma. De ese modo tuvo 50 hijos, los llamados Tespíadas. Otra vez esta costumbre de amar al oscuro. Seremos todos iguales ahí. Y otra vez esta costumbre de considerar que todas son iguales. Y esa es una pésima costumbre, hija de la oscuridad de la mente. Pero bueno, hemos contado muchas veces que los brujos de Chiclana tienen una pequeña destilería y que allí se elabora el vino del olvido, el vino del recuerdo, qué sé yo. Pero también el abominable licor del error. Al tomarlo empieza uno a tener una falsa convicción de cualquier índole. Los brujos lo envasan en toda clase de botellas, de modo tal que la gente lo bebe sin saberlo. Puede uno creer que está tomando caña o pernod, cuando en realidad se está incorporando el más peligroso de los brebajes. Bajo sus efectos, los cobardes se creen valientes, los brutos se creen geniales, los rubios se ven morochos, las feas se suponen lindas y así. Nuestros enemigos, por ejemplo, creen que son nuestros amigos, proceden como tales. Personas que no recuerdan su infancia, creen recordarla. Los que fueron a San Luis juran que no han ido nunca, y los que no fueron dicen haber ido. Los ausentes creen estar presentes, los presentes creen que están ausentes. ¿Cómo me hubiera gustado estar en el faro de Punta Médanos? Dice alguien que está precisamente en el faro de Punta Médanos. Se habla también del licor del acierto, que tiene efectos supuestos, es decir, genera convicciones correctas y exactas. Ahora, sucede muchas veces que los bebedores del licor del error están convencidos de haber tomado el del acierto. Desde luego, los que toman el del acierto creen lo mismo, y los dos grupos suelen darse la mano creyendo que coinciden. Ahora bien, cabe preguntarse qué licor hay en nuestra copa. Uno siempre siente el temor de mentir creyendo que dice la verdad. Muchas veces uno tiene miedo de mentir. ¿Qué licor estarán bebiendo los que escriben libros, los que hablan por la radio, los que hablan por la televisión, los príncipes? No lo sabemos. Y hay que cuidarse de todo, especialmente de quienes toman ambos licores, porque lo que mata es la mezcla. Hemos ido a la discoteca y hablamos con el discotecario, que se impresionó con la idea de esos tipos que volvían al mismo lugar del que se habían ido, que es un error clásico, por otra parte, en todos los órdenes de la vida. Muchos de nosotros nos pasamos volviendo al lugar del que nos fuimos. Creyendo irse. Creyendo que nos hemos ido para siempre. Y allí nos esperan los que antes eran nuestros amigos y nos liquidan en la niebla. De suerte que el discotecario no me dio ningún disco, pero por suerte teníamos nosotros el disco Niebla Fatal que grabó Ruth Ataguile, y que habla de eso. Habla de la niebla del rey Sísipo, o de otras nieblas, o de otros errores, o de otros aciertos. Canta Ruth Ataguile, Niebla Fatal.